Record. Y acá íbamos. Entonces, esas van a ser pues las vías respiratorias por las cuales nosotros, o bueno, por la cual va a ingresar el aire a nuestro cuerpo, ¿cierto? Y por el medio que va a calentarse el aire. ¿Listo? Pues para que tengamos en cuenta esa parte. Función principal que van a tener estas vías respiratorias, como les dije hace un momento: conducir, calentar, humidificar y filtrar el aire. 4. Conducir, calentar, humidificar y filtrar el aire. ¿Listo? Porque pues imagínense si uno, todo lo que respirara ingresara directamente, ¿qué pasaría? ¿Qué creen que puede pasar ahí? ¿Qué creen? ¿Qué creen? No importa si se equivocan, chicos. Chicos, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué creen que puede pasar si no se filtra, se humidifica y todo eso que les estoy diciendo? No podemos respirar. Nos podemos ahogar. Nos podemos morir. Profe, Señor. ¿sabía que la vida de una persona puede matar a otra? Ok. La Entonces, respiración, la exhalación de una persona mata a otra. no puede pasar. Entonces, chicos, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿listo? ¿Qué pasa si no sucede todo esto? Uno, si no se conduce el oxígeno que va a pasar, pues no va a llegar a los pulmones, no va a haber dónde se lleve a la sangre para que la sangre pueda llevarlo a los tejidos y a las células, ¿listo? Si no lo calienta, pues el aire va a producir daños porque el aire frío, como les dije hace un momento, una de las representaciones más fáciles de ver que el aire frío nos hace daño es cuando corremos y respiramos por la boca, donde no va a haber calefacción de ese aire y produce daños a nivel, digamos, de acá del diafragma, ¿cierto? Humidificar, pues la humidificación lo que va a servir es que pueda el aire pegarse más a los pulmones, y la filtración pues es como la parte más importante realmente, porque ¿qué pasa si no se filtra el aire? ¿Qué puede entrar a nuestro cuerpo? Virus. Virus, exactamente, virus, bacterias, incluso chicos, Microbiotas. si ustedes, por ejemplo, han visto noticias o escuchan noticias o leen noticias sobre las, digamos, las condiciones del aire en Bogotá, el aire tiene muchos metales pesados y principalmente en zonas industriales donde hay mucho flujo vehicular. Esos metales pesados llegan a nuestro cuerpo y si ingresan a nuestro cuerpo, ¿qué va a pasar? Se van a sentar y van a producir, pues a futuro, cáncer pulmonar, por ejemplo, cáncer esofágico, tráquea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ese aire, esas moléculas o digamos, esos metales pesados no son metabolizados por nuestro cuerpo y se llegan ahí y se quedan ahí, ¿sí? Entonces, por eso es muy peligroso que nosotros respiremos aire contaminado, y por eso, antes de que pasara todo eso de la cuarentena y todo eso, se estaba prohibiendo motos, carros, pues con pico y placa y todo eso. ¿Para qué? Para que no circulara todos los vehículos a la vez, porque la circulación de todos los vehículos genera una combustión y esa combustión libera metales pesados y nosotros estamos respirando esos metales pesados. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esa parte. Por eso es importante, chicos, que no se talen árboles, sembrar árboles, y todo eso es importante para la salud de nosotros. Por eso cuando ustedes vean a alguien que está rompiendo un árbol, díganle por qué hacen eso, si ellos son los que nosotros nos dan vida, ¿sí? De hecho, íbamos a hacer un taller en el río, que queda ahí cerca del colegio, pero pues no se pudo, donde íbamos a reconocer, digamos, árboles y cómo estos pues nos ayudaban a nosotros. Pero pues acá ya les estoy explicando. ¿Listo?
Entonces, todas las vías respiratorias, chicos, van a producir mucosa. ¿Listo? La mucosa es como el factor principal de el sistema respiratorio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque fíjense, el moco humedece al aire e impide que los alveolos se sequen. ¿Listo? Y pues lo más importante y de las cosas más importantes es que atrape partículas de polvo y sustancias extrañas como virus o bacterias. ¿Listo? Por eso es que nosotros al respirar, o sea, nosotros estamos inhalando muchas cosas, polvo, bacterias, virus, y aunque ustedes no lo crean y digan que bueno, que ustedes tienen, mejor dicho, el mayor aseo del mundo y todo eso, siempre, siempre hay partículas en el aire que son indivisibles y nosotros solo podríamos observarlas al microscopio. Y la mucosa de nuestra nariz lo que va a hacer es evitar que ingrese a nuestros pulmones. Por eso es súper, súper importante. ¿Listo? Y además que permite que no se sequen los alveolos, ¿vale? Entonces, si recuerdan, ¿qué es lo que se ven ahí en la imagen? A ver, ¿quién se acuerda? Eso lo vimos al puro principio de año. El tejido de la cebolla. ¿Será un tejido de la cebolla? Ah, no, es que sí soy bien. Los cilios. Los cilios, pero ¿de qué tejido? ¿Qué tejido es eso? ¿El epitelial? El Uy, tejido ah, epitelial. Muy bien, Dana. Muy bien, tejido epitelial. ¿Listo? El tejido epitelial, y se acuerdan que de hecho les había dicho que el tejido epitelial, en este caso pues tenemos un tejido epitelial con cilios, lo que permite es que esos cilios segreguen moco, ¿cierto? Y ese moco pues va a ayudar y va a generar los beneficios que les dije hace un momento de humidificar, humectar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, estos ya sabemos, estas son las células epiteliales que las vimos en puro principio cuando hicieron sus hermosas, excelentes, prodigiosas y colosales exposiciones, ¿cierto? el mogo. Y esta partecita de acá van a ser los cilios, ¿listo? Fíjense que son como pelitos, ¿cierto? Esos pelitos o esos cilios son los que van a ayudar a producir la mucosa, ¿listo? Van a permitir, uno, pues, como ya les dije todo eso, y además que cuando el aire ingrese pueda, que cuando el aire ingrese, Machuca, ¿qué está haciendo? Que cuando el aire ingrese, pues pueda atravesar más rápido, pues porque esa mucosa que producen los cilios, pues va a darle como, como una estilo de, no sé cómo decirlo, de lubricación, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes se lanzan por un tobogán, por el tobogán caen más rápido si hay agua o si no hay agua. Y hay agua. Claro, Hay agua. Hay agua. Si hay claro. agua. Entonces, eso es lo mismo que pasa con los cilios y esa producción de mucosa, pues que va a permitir que el aire pueda ingresar, bueno, pueda generar un flujo más rápido, ¿cierto? Entonces, esto también le va a dar como la conductibilidad, ¿listo? Para que fluya hacia la laringe. Entonces, luego el moco y las partículas atrapadas son expulsadas al exterior por la tos. Es decir, cuando ustedes, digamos, acumulan mucho polvo, mucha cosa así entre su mucosa, pues, ¿qué va a pasar? Que ustedes van a empezar a generar tos, ¿cierto? Esa tos es para liberar todo eso, para expulsar todos esos patógenos, alérgenos, etcétera, 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 que ha sido capturado por la mucosa. Por ejemplo, cuando tienen flemas, por eso es que las flemas son tan desagradables, porque pues es una gran cantidad de moco que ha absorbido mucho, 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 Profe, muchas bacterias, mucho ¿me polvo, historia, muchas profe? cosas. ¿Me historia, profe, de eso, profe? A Que a mí ver, me pasó algo muy feo. Una vez, una semana de noviembre creo que fue, duré una semana tapado con las flemas que me estaban tapando toda la garganta y no podía respirar casi. claro, No las controlé y me decían que me las sacara y yo decía, ay, que no. Y pan, no, y es importante, digamos, sacar todo eso, porque pues
son cosas ajenas del cuerpo y puede producir daños, puede producir incluso la muerte, si no se cuida bien eso. Pero bueno, lo importante es que está bien, muchacho. Entonces, bueno, vamos a empezar por la nariz y las fosas nasales, chicos. Entonces ya sabemos que las fosas nasales, lo principal o lo que más caracteriza es esto, la producción y secreción de moco, ¿cierto? Y bueno, poseen un rico riego sanguíneo, es decir, ¿Cómo así, profe? ¿qué? ¿Cómo así que la sangre de la nariz sabe bien? ¿Cómo así? No. Cuando nos referimos a rico, no nos referimos únicamente a sabores, ¿sí? Sino también se puede referir a abundancia, ¿sí? A mucho, a cantidad. Entonces, posee un abundante riego sanguíneo. ¿Por qué? Porque hay muchas conexiones sanguíneas en la nariz, ¿listo? Y pues eso va a permitir que pues también se lleve oxígeno al cuerpo. Entonces ya sabemos que las funciones son calentar y humidificar el aire, ¿cierto? ¿Para qué se calienta y se humidifica el aire? Para generar moco. ¿Para qué se va a calentar y humidificar el aire? Para generar Para los moco. pulmones. Para darle calor a los pulmones para que no enfríen tanto y no se congelen. El aire es lo que porque es como el hielo, ¿no? Y usted le disparan, por ejemplo, usted está en una montaña de nieve y nunca logra salir, que hay como un cubo de hielo congelado. Para eso sirve, ¿no? Para evitar que los pulmones no se queden ahí congelados y tiesos. Puede ser, sí, algo así exactamente. Es permitir que primero pues no se sequen los alveolos y segundo pues que no entre frío porque pues ya saben que, como les decía hace un momento, el frío pues va a producir daños internos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una temperatura. ¿Cuál es la temperatura del cuerpo? 30 y... Entre 37 y 37.6. 38 grados. Esa más o menos. No, 38 da fiebre. Más o menos 37 grados es la media de la temperatura corporal. Por Ahora la eso, temperatura- por eso cuando les toman la temperatura en centros comerciales o algo así, les apuntan acá. Y si les apuntan en el brazo, dígale a la persona que está tomando mal la temperatura. ¿Por qué? Porque en el brazo la temperatura es muy distinta a la del cuerpo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen frío, ¿qué es lo primero que se les enfría? En la cabeza. Las piernas. Las piernas o Ay, los pies, ¿no? qué Los lógica, pies, ¿no? los pies y las manos, ¿sí? Pero es que esa temperatura que toman en el brazo está mal tomada, porque ahí no se registra una temperatura corporal Yo me la exacta. yo me la pongo en la axila, profe, y cierro el extra y me sale bien. Eso es diferente, me refiero es al termómetro infrarrojo que usan en los supermercados o en ciertas entidades. Entonces, de hecho, incluso de hecho, dicen que cuando que 35 grados y uno me está dando es una hipertermia acá mientras que me toma la temperatura. Pero bueno, Profe, una pregunta. sí, ¿Qué pasa si una persona tiene una temperatura de 27, profe? se muere. Eso es así de Yo sencillo, decía, se ¿por qué la muere. piel se le pone tan pálida? No, 27 grados no puede llegar a la temperatura corporal, ya la persona está muerta. Eso de una es hipotermia y ya eso es rigor mortis, o sea, eso ya es temperatura de muerto realmente. Entonces, otra de las partes importantes de la nariz, filtrar partículas. Y esto se va a dar dado por los pelos que se dan en la nariz, ¿listo? Obviamente, pues también va a participar la mucosa, pero pues me parece que también, digamos, es importante destacar que los pelos que tenemos en la nariz ayudan a filtrar, pues, lo que son partículas grandes. La mucosa, pues, partículas pequeñas que se quedan pegadas en la mucosa. Pero las partículas grandes se van a quedar pegadas en los pelos nasales, ¿listo? Entonces, eso en cuanto a lo que son las fosas nasales. Fíjense acá. Acá tenemos, por ejemplo, fíjense que todo esto es por donde va a ingresar el aire. Chun, chun, chun. Y acá es donde parte el camino. Fíjense, acá tenemos la epiglotis, ¿cierto? Por eso es que, digamos, cuando ustedes, por ejemplo, ¿quién de acá tiene rinitis? ¿Re qué? Rinitis, ¿alguno sufre de rinitis? ¿Qué es eso, profe? No, profe. Rinitis, Yo, profe.
Ah, Entonces, la rinitis es una alergia que se produce por inflamación de unas estructuras que se llaman cornetes que van a estar ubicadas en esta zona. ¿Listo? ¿Qué pasa? O sea, digamos, cuando hay frío, polvo y todo eso, hace que estos se inflamen, esos cornetes se inflamen y produzca que se tape la nariz. Entonces, digamos, eso, digamos, por ejemplo, es una muestra, por ejemplo, de que uno está inhalando, pues, seguidamente productos como polvo, bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando, digamos, hay personas que producen mucho moco y que les tienen muchas veces que incluso hacer cirugías, es porque todo esto, toda esta zona de acá, fíjense, toda esta es la cavidad nasal, todo esto, ¿sí? Aunque ustedes digan, no, pero esto es hueso. Aquí dentro de este hueso, detrás de este hueso, es donde se guarda toda esa gran cantidad de moco que nosotros producimos, ¿sí? Porque va a estar acá. Todo esto es la cavidad nasal. Que ustedes digan, ay, profe, pero yo no sabía porque eso es hueso. Sí, eso es hueso, pero ese hueso realmente lo que está haciendo es guardar ese yo moco creí ahí. que era yo creí que era el pómulo. No, Este todo huesito eso. de acá. Sí, pero digamos dentro del pómulo es que se va a ubicar la cavidad nasal. ¿Listo? Entonces fíjense acá. Tenemos la garganta, la faringe, la laringe y bueno, todas las partes que ustedes ya conocieron anteriormente. Profe, ¿y para quitar la rinitis toca hacer cirugía? Uy, lo de la fosa Pues nasal. no sé, yo llevo muchísimos años con rinitis y la verdad nunca me he hecho cirugía. Pues Profe, una es pregunta. Pero sí, cuidarse principalmente. ¿cómo hacer para quitarla? ¿Cómo, Dylan? No pueda respirar bien, profe. Sí, ya es como cuestión de cuidar el ambiente en el cual nos Bueno, una encontremos. pregunta, profe. Espérate, Jonathan, que le estoy respondiendo a Dylan. Es como cuestión de, sí, de cuidarse ya. Pues, por ejemplo, digamos, una de las malas cosas es, por ejemplo, tener animales que suelten mucho pelo, pero pues yo tengo un gato y pues no he tenido problema. Pero pues a unas personas pues darle más duro que a otros. Pero pues es cuestión de cuidarse y ya, pues para no permitir que de pronto se convierta en una sinusitis. Una pregunta, profe. Sí, Jonathan. ¿Qué pasa si uno por ejemplo, le abre, por ejemplo, ¿no? Le abren esta parte de la cara, mire, estas partes de la cara, ¿no? Sí. Donde está la cavidad nasal que van a encontrar ahí por dentro. Mocos. Uy, qué asco. Como pegachento por dentro y la cara. Uy, no. Señor Dylan, ¿estás diciendo algo? O sea, si digamos yo me corto acá, Sí. acá va a estar la cavidad nasal, va a Sí. haber un hueco, mi Exactamente. cirugía casera. Exactamente, todo esto acá, dentro de esta zona, es donde vamos a encontrar el moco. ¿Listo? Acá en esta zona Uy, de yo adentro. creo que ahorita es que salga moco Pero por la acá. rinitis va a estar dada por la inflamación de cornetes que van a estar ubicados acá. Y eso es lo que hace que te tapen las vías nasales. Yo me quedo imaginando que alguien les haga el moco por acá. Entonces, tenemos lo que ya es la faringe. ¿Listo? Entonces, en la faringe, pues, aquí es donde ustedes saben qué es lo que pasa en la faringe. Ahí dice. Donde Aquí. pasa la comidita y el conductos del- airecito. Exactamente, donde pasa la comidita y el airecito, ¿listo? Es donde realmente el sistema digestivo y el sistema respiratorio se van a cruzar, ¿listo? Ahí se van a cruzar y pues es donde se produce pues por el medio de la epiglotis la conducción del aire y la conducción de la comida, ¿listo? Entonces los alimentos pasan de la faringe al esófago y el aire pasa de la faringe a la laringe, ¿listo? Que conducida después a la tráquea, ¿vale? Entonces, pues ya sabemos que acá lo que va a pasar principalmente es que la epiglotis va a permitir ese acceso, ¿cierto? Ya sea de la comida al esófago o del aire a la tráquea o a la laringe. ¿Listo? Entonces, pues eso es para evitar que los alimentos penetren en las vías respiratorias. ¿Listo? Entonces, eso ya pues lo conocíamos anteriormente. Fíjense acá. Entonces, fíjense acá, pues acá ya sabemos que está el ojito, por ejemplo, de la persona. Esta va a ser, pues les decía, todo esto va a ser la cavidad nasal. Sí, toda esta zona. Entonces acá
el aire ingresa, ¿cierto? Y aquí es donde se produce la división entre el esófago y la tráquea. Bueno, aquí, la tráquea o el esófago. ¿Listo? Permitiendo que, pues, o entre aire o entre comida a las respectivas vías que le pertenece cada uno. ¿Listo? Entonces la laringe es el órgano de la fonación. ¿Qué será fonación? ¿Qué creen que es fonación? ¿Ninguno? Ah, profe, ¿cuál es la pregunta, profe? ¿Qué es fonación o qué les suena que es fonación? Fonación, detonación. No. Ay, no sé. Ay, las bolitas esas que tiene uno en el estómago. ¿Qué, profe, donación? ¿Qué? Fonación, fonación. Hora de usar un amiguito que me va a ayudar a ganar. Profe, eso es de lo de las Ah. cuerdas vocales. Muy bien, exactamente. Ay, gente. La fonación es la parte encargada realmente Tengo de algo de tiempo, ¿no? producir el sonido. ¿Sí? Profe, tengo una definición más que no hayan dicho, profe. A ver, A ver, fonación. A ver, fonación. El conjunto de las cavidades supraglóticas puede dividirse en tres partes: la faringe, la cavidad bucal y la cavidad nasal. El sistema fonatorio se vincula con otros sistemas. La interacción de eso es parte activa en la función fonatoria, que se regula por el sistema nervioso central y periférico. y en sus palabras, A ver, en mis palabras, el conjunto de las cavidades, profe, es como el conjunto de las cavidades que se divide en tres partes: la cavidad bucal, la faringe y la cavidad nasal, profe. Y que eso se regula por el sistema nervioso, ¿ya? bueno. Entonces, pues básicamente, chicos, la fonación, en palabras más, palabras menos, va a ser, digamos, como la zona que va a ayudar, pues, a articular el sonido. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, el hablar, el hacer sonido, el gritar, todo eso está implicado gracias a la fonación. ¿Listo? Hacer esos ruiditos que están haciendo, efectivamente, por ejemplo. Un ejemplo, profe, ese Eso- sonido. Todos esos Parecen sonidos, los perros. todos esos sonidos son por el aparato fonador, ¿listo? Que es donde vamos a encontrar las cuerdas vocales, que realmente de cuerdas no tiene mucho, pero se les llama así, porque realmente son músculos, ¿listo? Que ya iremos viendo. Entonces, va a utilizar el aire respirado para producir la voz, ¿listo? Acá se encuentran pues las cuerdas vocales, como les dije hace un momento. Pero pues de cuerdas vocales, como les digo, no tiene mucho. Realmente son músculos como un músculo que silba y que al silbar produce nuestra habla. Profe, yo nunca aprendí a silbar, profe. Yo nunca lo he logrado. Bueno, pero eso es. Es más ¿Listo? difícil, pero como años Interviene en el intentando. proceso de la tos, que limpia las vías del moco y partículas extrañas, lo que hablábamos hace un momento. Pues básicamente va a expulsar todo lo que pues es ajeno en nuestro organismo. ¿Listo? A ver, ¿qué creen que pasaría, por ejemplo, si no expulsamos ese moco? Renitis. El moco asesino, profe. El moco asesino. No puedo decir. El moco sea, que el moco asesino. El que le tapa este no puede vivir. Pues básicamente sí, lo que se hace es producir, digamos, como un daño a nivel, pues, de la boca. Entonces, fíjense acá, ahí pueden observar todo
el sistema, bueno, toda la parte de la laringe, ¿cierto? De la faringe. Fíjense acá, este va a ser la epiglotis, esta va a ser la puertica que va a abrir y a cerrar, permitiendo que pues entre alimento a la faringe, al esófago y aire a la laringe. ¿Listo? Fíjense acá cómo se van a ver las cuerdas bucales. Esas son las cuerdas bucales. ¿Listo? ¿Sí ven que no son cuerdas? Porque uno cuando les dicen cuerdas bucales uno se imagina una guitarra, ¿cierto? Pero pues realmente no. Son unos músculos. Entonces fíjense acá, chicos. Acá tenemos el dibujo más exacto de cómo pues se va a producir este cambio. Fíjense que acá, bueno, la epiglotis se va a encontrar abierta. ¿Para qué? Pues para permitir que el aire, fíjense acá, entra el aire, chun, 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 e ingresa a la laringe, pues a la tráquea, ¿cierto? Mientras que acá, fíjense cómo se cierra la epiglotis. ¿Para qué? Pues para que la comida siga su camino, ¿cierto? Y por eso muchas veces también, digamos, acá fíjense cómo se tapa toda la parte de la cavidad nasal cuando nosotros estamos ingiriendo comida. Por eso si ustedes han visto, pero si se fijan, aquí hay una conexión directa entre la boca y la cavidad nasal. Por eso si ustedes habrán visto, hay gente loca, ¿no? Que a veces como que se meten una pasta por la nariz y la sacan por la boca y todo eso. Eso significa la conexión tan estrecha que hay entre la cavidad nasal y la boca. ¿Listo? A ver. Entonces la tráquea pues entonces ya va a ser un tubo de aire, ¿listo? Que va a estar continuado a la parte inferior de la laringe, ¿listo? Posee aproximadamente 20 anillos cartilaginosos. Anillitos. Exactamente, o sea, cartílago en forma de herradura. Y es lo que va a cuidar nuestra laringe, ¿listo? Son las y 40, profe. Muy bien, Horas. gracias por Recordatorio recordarme la mío. hora, yo tengo el reloj acá. Entonces, va a tener 20 anillos de cartílago ahí, ¿listo? Y esto va a ayudar a permitir que pues proteja la laringe, ¿listo? Entonces, bueno, aproximadamente la mitad de la tráquea está en el cuello y la otra mitad en el tórax, ¿listo? Entonces, si se fijan, hasta acá va a estar y va a bajar hasta el pecho, todo lo que es la parte de la tráquea. Y la otra mitad en el tórax y termina a nivel de esternón dividiéndose en dos bronquios. Es decir, cuando llega aquí a los pulmones, se abren dos. Y, a ver,